Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, queridas y queridos colegas. Primero que nada agradezco la invitación que me hiciera la doctora Judith Hernández a participar en este grupo sobre la enseñanza de la matemática en el bachillerato, en particular en cálculo. Aunque desde las preguntas ella nos planteaba alguna vinculación con otras áreas. Algo que es importante es recordar la figura de quien hoy se rinde homenaje, a quien hoy se rinde homenaje, el doctor François Pluvinage, quien fue un didacta francés muy destacado que colaboró mucho en la creación de la matemática educativa en México y yo diría en otros países del mundo. En particular en México jugó un papel en la creación y en el desarrollo del Departamento de Matemática Educativa. Tuve, como muchos de ustedes, la oportunidad de ser cercano a él y poder charlar en muchos temas y a muchos niveles. Y siempre fue un tipo interesante, un tipo sabio. Y una cosa que él me decía con frecuencia era, dice, me gusta la socioepistemología porque retoma el lado experimental de la matemática educativa. Y criticaba él unas posiciones más filosóficas o más... Pero él era así, y le gustaba opinar de esa manera. Pero siempre tenía algo de certeza. Bueno, pues agradezco a los organizadores de todo el encuentro y en particular de este grupo temático. Voy a compartir una presentación con ustedes que preparé para esta ocasión. Dice, ¿cómo aprendemos, en particular cálculo? Pero ¿cómo aprendemos? Y el primer modelo de aprendizaje nos lo da la humanidad en su conjunto. Cómo la humanidad aprendió cálculo. Un segundo ejemplo es cómo un niño, un joven, un estudiante aprende cálculo. Porque son dos fuentes de información muy interesantes y lo que uno hace al estudiar vínculos entre ambas historias es encontrar aquello que es estable. Y a eso que es estable le va a llamar un mecanismo o un principio que me permita afirmar que si estuvo en la humanidad y lo están los individuos, pues es viable que sea una forma de enseñar más adecuada que aquella que descansó su estándar didáctico en la rigurosidad o en el mecanicismo o en la tecnología. Es decir, ausentándose de ideas matemáticas, pues es imposible desarrollar un pensamiento matemático. Ahora, lo que tenemos que aceptar es que hay ideas matemáticas que no solo están en la clase de matemáticas. Bien, aquí está mi nombre, Ricardo Cantoral, y soy profesor del CIMBESTAF del IPN. Está mi correo para quienes quieran colaborar conmigo, escribir, comentar o participar en algunos de los proyectos en los que estoy involucrado. La primera pregunta es enseñanza de cálculo y cómo aprendemos. Es decir, ¿cómo podemos hablar de que enseñamos algo si no hemos podido contestar cómo aprendemos? Ese es el punto fin. ¿Cómo aprendemos? Y lo primero que debo decir es que en el ambiente educativo hay un problema muy grave.
Por un lado, el profesor sabe que la matemática o la enseñanza de la matemática no debe ser el obstáculo para la vida profesional de un joven. Pero por otro sabe que no puede o no debe reducir los niveles de exigencia. Eso genera una tensión y una angustia, tanto en los alumnos como en el profesorado, porque no va a dar tiempo al propio desarrollo cognitivo de cada alumno, los procesos de empoderamiento del joven, la atención a la diversidad, la heterogeneidad, porque los grupos pues son cada vez más diferenciados. No se parecen tanto los alumnos entre sí. Entonces el discurso del profesor tiene que oscilar entre explicaciones para un público amplio, o al menos tan amplio como su grupo, y por otro, la exigencia de un rigor que la norma institucional le marca. Es decir, el profesor debe estar pensando que sus estudiantes van a pensar matemáticamente muchos escenarios, no solo los que él vea en clase. Entonces, en la misma medida en las que pueda el profesor trabajar ideas cada vez más amplias en su clase, extender el aula, en esa misma medida va a ser posible que el estudiante pueda desarrollar su propio pensamiento matemático. Y en esa medida que eso ayude a un pensamiento crítico, a un razonamiento juicioso, a un análisis certero de los hechos. Y esto es algo que se vive también en el último año del bachillerato, porque ya se le empieza a preparar al estudiante para la universidad o para la vida laboral. O sea, un poco en broma, es decir, un egresado de un bachillerato no le van a poner como requisito que sepa derivar una función trigonométrica, pero sí le pueden pedir como requisito en un trabajo que sepa calcular el porcentaje de un porcentaje. Pues vean en el mercado cuántas ofertas hay que se aplique el 10% sobre el 10% y luego uno no sabe cuánto es. Eso que no se sabe es lo que quisiera que el joven sepa hacer. Una vez que en México el bachillerato se tornó obligatorio, eso significa que el Estado está obligado a ofrecerlo y es una condición para el empleo o para continuar la vida universitaria. Se tuvo que repensar al cálculo. Y yo creo que hoy, en este momento, hay que darle una nueva mirada porque la cosa está cambiando muy rápido. Bien, el cálculo es a su vez un tema que tiene un doble foco, digámoslo así. Por un lado, trata de objetos formales, funciones, límites, continuidad, derivada, integral, series, convergencia, pero por otro trata de los aprendizajes que efectivamente logra el alumno. Es decir, no basta que el profesor diga todo o que el alumno escuche todo, sino es la profesora o el profesor quienes van a buscar alternativas para que mayor cantidad de alumnos lo entiendan. Es decir, trata objetos formales con fines de aprendizaje. Digámoslo así, es una cosa exacta con una cosa social. El proceso de aprendizaje es una dinámica típicamente social. Entonces, el cálculo, en ese sentido, tiene un correlato. Intenta construir matemáticas, pero también intenta construir aprendizaje. El cálculo escolar.
Eso explica por qué los libros de texto de cálculo se han ido haciendo cada vez más grandes. Primero eran muy pequeñitos y luego se les agregaron ejemplos de economía, de ciencias, de física, de ingeniería, y cada vez se van haciendo más grandes. Y por otro lado, el cálculo es también un objeto en sí mismo. Es decir, entender la definición del límite de una función requiere una complejidad alta. Pero por otro lado, ese tipo de límites no van a aparecer en una situación de la vida cotidiana. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que sí debería desarrollar el joven? ¿Cómo resolver esta ansiedad entre lo que se me exige que haga y lo que logra el joven hacer? Ese sería el reto. Bien, ¿cuáles son los paradigmas de la enseñanza del cálculo? Y a mí me gustó mucho una presentación que hizo el doctor Alanís en un foro de estos, el doctor Juan Antonio Alanís de Monterrey, en donde él decía que había esencialmente dos ideas, la mecanicista y la estructuralista. Y por mecanicista se entendía esta idea de cálculo de variables, en el sentido de algoritmos, por ejemplo, la derivada de x a la n, pues es n veces x a la n menos 1. Y la integral me regresa a la función de partida. Es decir, incluso se enseña con tablas de derivación, tablas de integración, y se ve cómo se deriva y se integra de ida y vuelta. Este paradigma mecanicista domina en la educación media superior porque es el más corto, el más simple de enseñar en 50 minutos, pero es el que quizás menos desarrolla un pensamiento matemático. Pero por otro lado, el enfoque estructuralista, que está más centrado en el cálculo de funciones, si bien salva el problema que tenía el mecanicista, no logra tampoco dar un sentido y un aprendizaje al estudiante. Es decir, hay libros que incluso enseñan técnicas para encontrar la relación entre épsilon y delta cuando se busque el límite. Cuando tenga de este tipo, o sea, se vuelve mecanicista en lo que era estructural. Y en ese juego de formalismos fatuos, no se está desarrollando propiamente un pensamiento matemático, es decir, que puedan explicar por qué para cualquier épsilon positivo va a existir un delta tal que. Bueno, pues lo que creemos, y esa es nuestra propuesta, es que uno aprende de una forma variacional. Y me voy a sustentar en la epistemología, pero también me sustentaré en la investigación clínica. Tomen casi cualquier libro de cálculo y va a empezar diciendo, el cálculo estudia el cambio, el cálculo estudia el movimiento. Y por alguna razón hablan de movimiento y piensan en física, y además física cinemática, digamos. Y los ejemplos que vienen de física, pues son así. Un carro moviéndose en velocidad constante, un carro en aceleración constante, la caída libre. O sea, un modelo determinístico de la ciencia y que no nos permite desarrollar ideas no deterministas o que impide. Pero si se saltan esa parte del libro y se preguntan, no, el cálculo no estudia el cambio, estudia el carácter estable del cambio. Es decir, ¿qué es lo que permanece estable cuando todo está cambiando? Y eso es lo que vamos a intentar mostrar en un apoyo posterior. Nuestro esquema de presentación es este, paradigmas en la enseñanza del cálculo, que es un poco lo que dije ahorita.
el cálculo escolar, la idea de función, límite, derivada integral, casi como modelo del cálculo, un rediseño basado en predicción y aproximación. ¿Qué cálculo entonces enseñar? Pues nosotros decimos aquel que desarrolla el pensamiento y lenguaje variacional. Bueno, esa es una especie de definición circular, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál lo desarrolla? Bueno, creemos que aquel que ayuda al pensamiento abductivo, que permite hacer predicciones determinísticas y estimaciones no determinísticas, que permita tratar con lo errático, con la incertidumbre, y en ese sentido es lo que apuntaremos, pero claramente lanzaremos la idea a la comunidad, el futuro de la enseñanza del cálculo y del aprendizaje del cálculo. Esta pregunta me gustó mucho, la lanzó la doctora Judith. ¿Cuál ha sido el impacto de la matemática educativa en la enseñanza? Ella puso enseñanza-aprendizaje, ahí está esa dicotomía, de las matemáticas. ¿Cuál ha sido el impacto? De todo lo que hemos hecho, ¿cuál ha sido el impacto? Yo personalmente creo que hubo dos ideas claves que iré desarrollando paulatinamente. Aquí me voy a detener un poquito con más cuidado. Vean las 4 columnas que aparecen ahí. Por un lado está cálculo de variables, es toda una columna. La otra es cálculo de funciones y es otra columna. Pero luego se desprenden dos nuevas columnas. Variables discretas y variables continuas. Acá sería cálculo de funciones, funciones analíticas y funciones arbitrarias. Esas son las 4 columnas. En las 4 aparecen acciones. Son palabras como seriar, contar, ordenar, medir, aparear, corresponder, aquí sería algebrizar, no algebrizar. Es decir, lo que ha hecho la humanidad siempre es numerar conjuntos, ver cuánto crece o cuánto decrece, cuándo es estable el crecimiento, cuándo no es estable el crecimiento. Entonces aparecen nuevas ideas, la idea de estabilidad. Y eso lo va a expresar la propia historia en esta parte de comparar como una resta. El valor siguiente menos el valor anterior. Que en términos de sucesiones, pues es restar dos valores consecutivos. Pero si estoy con variables continuas, pues no hay propiamente un consecutivo. Porque tengo, pues claramente un continuo. Bueno, pues inventó un término, el diferencial. El diferencial como una medida justo de ese cambio. La medida de qué tanto crece. Luego, me paso al de funciones y veo aquí el diferencial ahora, como es una función algebraica, y toda función algebraica la puedo poner como un polinomio en dos variables, pues lo que tengo es un diferencial total. El diferencial de la función es todo esto. Bueno, ahí tengo un problema. ¿Cómo explico por qué se compone así el diferencial a diferencia de este diferencial que solo era la resta? Para eso hay estrategias de enseñanza que ya han sido puestas a prueba y son exitosas. Ahora, pero si mi función es arbitraria, ya no es una función algebraica o una trascendente. Es decir, una función que
solo sea una correspondencia entre elementos de un conjunto, pues invento un nuevo concepto, que es la idea de diferencia u orden de diferencia. O sea, lo que ahora me interesa es la forma diferencial. Bueno, pues de este renglón, lo que tengo que se mantuvo constante fue medir el cambio. Entonces, pareciera que aquí tengo una primer pista. Lo que necesito poner en juego en un ambiente de enseñanza es que el alumno pueda estar midiendo cambios y significando cambios. Y eso no solo ocurre con caída libre. Puede ser hoy día con algo que estamos viviendo la humanidad completa por la pandemia. Es decir, cómo cambia el comportamiento de la enfermedad según nivel de población, características de la población, nivel de reglas, digamos, de aislamiento regional de una población. Es decir, jugar con variables. En el caso mexicano, por ejemplo, los sitios más alejados del contacto de las grandes ciudades se resistían más al contagio. Bueno, pues usaron sus métodos de usos y costumbres y les funcionó. Impidieron que llegara el contagio. Pero eso no va a poder ser permanentemente, porque eso es dinámico, se mueve muy rápido. Bueno, ahora, ¿cómo se expresa entonces ese cambio o esa variación? En el primer nivel, pues es como en trigonometría o en geometría euclidiana, el teorema de Tales o triángulos semejantes. A es a B como C es a D igual o como A más C es a B más D. Es decir, en una relación lineal, tomo dos elementos del triangulito, pues si sumo este con este y el otro con el otro, me queda un tercer elemento que queda sobre la misma recta. ¿Eso cómo se expresa con variables continuas? Pues con una recta y igual a mx. En el caso de funciones analíticas, pues se pone como una función algebraica f de x igual al polinomio m de m por x. Y si lo quiero ver como una función arbitraria, ya no voy a trabajar solo con formas diferenciales, sino ahora tomaré la propiedad de Cauchy, la propiedad de linealidad, que es una de las 4 propiedades de Cauchy, de los funcionales de Cauchy, que dice que una función es lineal si cumple eso, pero no dice quién es f, solo dice que cumple. Y la escuela en preparatoria me da la función en particular. Bueno, pues otra vez, ¿qué es común en todas esas? Que están buscando linealizar, que están buscando la línea que caracteriza el comportamiento. Si vemos la definición de sucesión, se dice el límite de una sucesión es P, si para todo epsilon mayor que 0 existe un n en este caso mayor que 0, tal que si cualquier n mayor que esta n grande, esta diferencia se hace menor que el épsilon. Es decir, lo que me están queriendo decir es que esa definición debe poder capturar los 4 niveles. Entonces yo debo encontrar la manera de que estos 4 niveles quepan en esta definición. O estos 4 niveles quepan en la caracterización de esta otra, que es la equivalente en sucesiones. O sea, el límite de una sucesión es tal, el límite de una
función es tal si para toda sucesión que converja a ese punto, su imagen converge a ese punto, como dice ahí. Algo interesante es que esta frase aparece en Newton. Dice, dada una ecuación con cantidad fluente, o sea, con algo que se mueve, determinar las fluxiones y viceversa. O sea, determinar sus velocidades y el regreso. Y dice, para eso es que estamos haciendo todo esto. Y dice, es útil resolver ecuaciones diferenciales. Será la traducción nuestra hoy día. Quédense con el modelo que acabo de decir. Y en esta visión global, ¿qué se dijo? Que hoy día ha habido dos ideas de la matemática educativa que sí modificaron al discurso. Una es, lo sostengo, la representación múltiple, numérica, gráfica, analítica, verbal, figural, física, y hay muchas más. Y otra, la idea de linealizar, o sea, que los comportamientos de las curvas es linealmente local, ya sea de la función o de la curva, siempre y cuando sean de clase C1, o sea, sean suaves. Esas dos ideas sí entraron a los libros de texto. Pero ahora, en este tiempo, nos falta una nueva entrada. Y que yo creo que en este momento es la oportunidad. Lo importante no es que hubiera representaciones múltiples. Lo importante es qué es lo que es transversal a ellas. Lo importante no es que localmente sea una recta, sino qué es lo que eso lo vincula con las representaciones. Esa pregunta creo que la hemos respondido en el grupo de investigación, pero está todavía a nivel de artículos, no a nivel de charlas o a nivel de... Están en elaboración. Y esta idea fue la que se usó en los principios de Newton para justificar la ley de la gravitación universal, o sea, demostrar la ley de la gravitación universal a partir de modelos de este tipo, la variación, la pequeña variación, y lo va desarrollando con metáforas de este tipo. Dos triángulos son iguales si sus diferencias son despreciables. Ese tipo de frases hoy día se usan en la clase como explicación del docente, pero no aparecen como el discurso oficial. Porque el discurso oficial le pide al profesor que no, que todo lo haga con el rigor correspondiente. Y eso produce la angustia a la que me refería al principio. Como que un triangulito es igual a otro triangulito cuando son claramente diferentes. O la algebrización de la variación. Esta idea de, del L'Hopital, en donde explica cómo el diferencial de un producto es lo que conocemos, pero para eso tiene que despreciar este elemento. ¿Cómo lo desprecia? Pues lo compara con otro. Lo compara con ese y se da cuenta que es infinitamente pequeño. Es decir, no afecta al resultado. Aquí aparece una idea otra vez madre o generadora. Hay nociones que sirven para construir, pero que son despreciables en otro sentido. Entonces tenemos ya algunas ideas que pueden servir. Esto se intentó con una propuesta de enseñanza con el análisis no estándar por varios colegas, Yuta Keuchi en Colombia, Carlos Simas en México, y claramente por el lógico Robinson, Abraham Robinson, quien construyó una teoría, el análisis no estándar, a partir de lógicas no estándar. Pero la idea básica es una idea que podríamos encontrar en Leibniz y en Newton. Es decir,
Leibniz en el fondo dice que hay que pensar unas cantidades, como unas nuevas cantidades como números ideales, que pueden ser infinitamente pequeños o infinitamente grandes. Depende con quién los compares. Si lo comparas con los números reales o si los comparas con ellos mismos. Bueno, pues esta idea fue desterrada de la enseñanza porque pues se acordó en algún congreso, bueno, para no entrar en temas de política científica, en congresos en donde se dijo, no, el programa que domina es este y se siguió otro programa. Un libro de Carlos Simas con Luis Moreno trata esta discusión o esta idea. En el fondo lo que está diciendo es que un infinitesimal es un número, entrecomillado digamos, pero bueno, un número de un campo hiperreal cuya norma es menor que cualquier real positivo. Es decir, como un número es menor que cualquier número positivo. Suena como raro. Yo todavía me acuerdo, Carlos se lo imaginaba como, Carlos Simas, como que la recta se había hecho gordita. Y él decía, es como que tuviera segmentitos. Y por eso que se puede estirar. Eran ideas. Y esto los llevó a propuestas pedagógicas, el libro de Keisler y la propuesta de Toll, que intentando quitar el modelo epsilon delta propusieron una aproximación de este tipo que a la postre se miró que era igual de difícil que el estándar, entonces pues no impactó mucho. Ahora, ¿qué pasa en media superior? Es una enseñanza básicamente algorítmica, derivadas integrales como operaciones inversas. Básicamente se trabajan polinomios y algunas trascendentes, las elementales, el seno, coseno, la exponencial. ¿Qué avances hemos tenido? No nosotros, sino la comunidad. Hemos aprendido que los procesos de aprendizaje de ideas variacionales son propias del cálculo, que hay una relación entre situaciones límite y procesos de cambio, y que la predicción es un modelo que puede organizar la enseñanza, y en particular el desarrollo del pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo predices? Eso hoy día nos tiene que ampliar el panorama, porque ya no solo es predicción determinista, sino es, digamos, cuasi determinista. Y esto, hoy con el COVID, se presta para hacerlo claro. Sí, hoy día, la propia población estudiantil es muy diversa. No podemos manejar el mismo mensaje para todos de la misma manera. Y por eso creo que la idea de aula extendida es mucho más viable en estos tiempos. El objetivo no es, en mi opinión, usar tecnología para proyectar lo mismo, o usar tecnología para hacer como terapias emocionales, sino cómo desarrollas pensamiento. Esa es la pregunta. Y en ese sentido, lo que tenemos que encontrar es cuál es la naturaleza transversal de esta idea matemática. Y nosotros hemos visto que lo que está en el centro es esta idea de saber encontrar el carácter estable del cambio. Ese es el punto fino. Primero son trabajar con aritmética, con números, con crecimientos que se vuelven estables en el primer orden o en el segundo orden o en algún orden, así como la aceleración no es estable en el primer orden, sino, es decir, se ve la estabilidad en algún orden.
pero tomar sobre datos reales, datos que estén viviendo. Hoy día está mucho la imagen de que los modelos matemáticos fallaron con esto del coronavirus. Y la verdad es que no se puede afirmar eso. En todo caso, la comunicación pública de los modelos falló. Pero el modelo es una aproximación a, es una medida parcial. Y los cambios educativos, pues tampoco han sido muy acertados. Es decir, hoy creer que hacer clases vía Zoom o los equivalentes en otras compañías es la solución en tiempos de pandemia. Pues no, eso permite algo, pero no permite el acto educativo. Y eso nos plantea un riesgo mayor, que es el de la mercantilización de la virtualidad. Bueno, con esto quiero terminar y agradecerles de nuevo su paciencia y su tiempo. Y me pongo a su disposición en el correo que señalé al principio para compartir y comunicar ideas al respecto. Muchas gracias y hasta luego.